Hola, bienvenidos a nuestro curso de Instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos mediciones automáticas en el osciloscopio digital. Los temas a tratar son visualización de mediciones automáticas en el osciloscopio digital y comparación entre la medición automática, la medición manual y el valor teórico. Si observamos la señal en el osciloscopio, es la misma señal de prueba con la cual se comprueban las escalas horizontal y vertical del osciloscopio. Si hacemos zoom en la pantalla, observaremos que los valores que nos indica el osciloscopio están en la escala de 2 voltios, 1 cuadro, 2 cuadros y medio sería 5 voltios, el valor máximo que sería 5 voltios pico a pico, o también 5 voltios como valor máximo. Y el valor de la frecuencia sería 1 kHz, que estamos en la escala de 500 microsegundos por división, sería 1 cuadro, 500 micros, 2 cuadros sería igual a 1000 microsegundos igual a 1 milisegundo, 1 sobre 1 milisegundo equivale a 1 kHz. Por lo tanto, nosotros no tendríamos que hacer esas mediciones manualmente, sino que el osciloscopio nos lo va a mostrar. ¿Cómo se ponen las medidas automáticas en este osciloscopio? Si vemos otra vez el osciloscopio completo, está un control o un botón del panel de control que dice medidas. Yo selecciono medidas, selecciono el canal 1 y del canal 1 escojo lo que le quiero medir. Voy a poner el valor medio. El valor medio ya seleccionado, apagamos las medidas y aparece el valor medio en la pantalla, que equivale a 2.5 voltios. Antes de saber si este valor es correcto o no, la parte teórica la tenemos que tener muy clara. En la pantalla dice un cuadro arriba de 5 voltios y un cuadro abajo de 0 voltios. Como los cuadros tienen el mismo ancho, el promedio entre 5 y 0 equivaldría a 2.5. Por lo tanto, la medida sí es correcta. Siempre debemos saber si la medida que nos está mostrando el osciloscopio se acerca al valor teórico que nosotros sabemos acerca de la señal. Si no estamos muy seguros, podemos hacer la medición manual, como la que acabo de hacer, y comprobar con el valor que nos indica la medida automática. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son la configuración de mediciones automáticas y los cuidados en la lectura de las mediciones automáticas. Y hasta aquí nuestro video de mediciones automáticas. En el siguiente video veremos el almacenamiento de las señales. Muchas gracias.